Apocalipsis 3, versículo 11. Va a leer de la Biblia textual. Apocalipsis 3, versículo 11. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos amados, paz del Señor. Vamos a darle continuidad a la serie que iniciamos algunas reuniones atrás, donde mostramos nosotros que en las Escrituras hace una distinción entre la salvación por gracia y el galardón o la recompensa. Una cosa es la salvación eterna que el Padre nos da en Cristo en el momento del ejercicio de la fe. Y otra cosa es el galardón o la recompensa que vamos a recibir los cristianos en la bema de Cristo. ¿Qué es la bema? Tribunal de Cristo. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 10, porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces ese versículo es muy importante para que nosotros podamos entender como parte del cuerpo de Cristo que nosotros todos los creyentes vamos a estar delante del glorioso Señor Jesucristo cuando resucitemos. Y la Biblia dice que efectivamente en ese momento Dios va a hacer algo a través de Cristo, y es que va a galardonar, recompensar. Ya hemos visto la palabra griega para recompensas, misos, que significa paga por un servicio, paga por un salario, y era la palabra griega que se utilizaba cuando se le pagaba el sueldo al soldado romano. Entonces la salvación no es por obras. Bueno, sí, por la obra de Cristo en la cruz, pero nosotros la recibimos por fe. Dios nos salvó por gracia. Ninguno de nosotros debe hacer algún tipo de obra para salvarse. ¿Listo? Punto final. Pero la recompensa, el galardón, está relacionada con nuestra experiencia de vida cristiana debajo del sol. Está relacionada con nuestra entrega al Señor Jesucristo. Está relacionado con nuestra obediencia al Señor Jesucristo. Está relacionado con nuestra vida de servicio al Señor Jesucristo. Y ese día nos vamos a dar cuenta nosotros cuáles fueron los cristianos durante toda la historia del cristianismo que vivieron por Cristo. Porque van a ser llamados por su nombre. Vamos a ser llamados por su nombre. Y va a decir el Señor así: ven, buen siervo, fiel. Amén. Eso da esperanza a cada uno de nosotros. En cada día como cristianos reorientar nuestra vida al cielo. Y hoy vamos a seguir hablando de esa figura que utiliza el apóstol Pablo sobre todo y Pedro para hablar de la recompensa. Y la figura y la metáfora utilizada es la corona. Ya dijimos que la palabra griega para corona es estefanos, de ahí donde viene Estefan, incluso Esteban, ¿cierto? Coronas. Entonces, ya vimos nosotros en las reuniones anteriores ya 3 tipos de corona. La corona, hablamos de la corona incorruptible, para los que corran la carrera legítimamente. Hemos hablado de 3 tipos de corona y vamos a complementar en el día de hoy con esto. El libro de Apocalipsis está dividido en 3 partes: las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que serán. Las cosas que has visto: Cristo resucitado, glorificado. Las cosas que son las 7 iglesias en Asia, que son las epístolas en Apocalipsis. Y las cosas que serán del Apocalipsis 4 en adelante, en su primera parte hasta el 12 y luego del 12 al 22. ¿Listo? Y cuando nosotros nos acercamos a esta epístola, a las 7 cartas,
Los intérpretes hablan de 3 tipos de interpretación para poder considerar las epístolas de Apocalipsis. Habla de primer tipo de interpretación, que es la muy literal, que dice que lo que sucedió a las iglesias en el tiempo bíblico solo aplica para ellas. El segundo tipo de interpretación así se llama, nivel vertical histórico. ¿Qué significa eso? Que algunos hermanos ven en cada una de estas 7 iglesias 7 tiempos de la iglesia en todo el periodo de la iglesia. Entonces unos dicen que la iglesia en Éfeso fue la iglesia primera, luego viene la iglesia Esmirna, que era la iglesia sufriente, y así sucesivamente hasta llegar a la última, que es la Odisea, que significa el decir del pueblo. Y la tercer tipo de interpretación, la que creemos que es más ajustada, la interpretación histórico-gramático, que habla de que debemos mirar el contexto histórico y tener una aplicación para nuestro tiempo de lo que sucedió en ese tiempo. ¿Listo? ¿Qué es una corona en los tiempos bíblicos? Tenemos que decirlo cada reunión. Bueno, recuerde que en la antigua Atenas se hacían festivales deportivos que se efectuaban en honor a los dioses. Y ahí habían carreras, atletismo, pugilato, boxeo, habían diferentes disciplinas. Y cuando una persona de esas que estaba participando ganaba la competencia, era vencedor, entonces el heraldo llamaba a los ganadores, los llamaba por su nombre y por el nombre de su familia, y entonces lo coronaba. Y esa corona era la estefanos, que depende de la ciudad, era una corona de laureles o era una corona de pino. Porque en Corintios estaban los juegos ísmicos, allá la corona era de pino, pero generalmente era una corona de laureles. ¿Ustedes no han visto las películas antiguas que los césares tenían unas coronas como de hojas? Bueno, esas eran más o menos esas guirnaldas, las coronas que estamos viendo nosotros. Entonces, el Señor utiliza esa figura conocida para los griegos en ese momento y les habla de lo que van a recibir por negar su vida por causa del evangelio, porque sus intereses sean los intereses de Dios. Y entonces el Señor nos incentiva a pesar de que no lo merecemos. ¿Usted cree que usted mereció que el Señor lo salvara? No, pero aparte de que nos salvó, ¿sabe qué nos dice? Si usted vive la vida de acuerdo al Espíritu, yo ya le voy a dar una recompensa. Entonces llegamos a esta corona celestial, donde nos vamos a basar en la iglesia a Filadelfia, la epístola que se le escribe a Filadelfia. Voy a leerla toda, del 3:7 al versículo 13, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. He aquí entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que los constreñiré de tal modo que vendrán y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Preste atención a lo que dice su Biblia. Versículo 11. En Reina Valera 60 debe decir: he aquí vengo pronto. La Biblia textual dice así en signos de admiración: vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere lo haré columna en el santuario de mi Dios y jamás saldrá de allí, y sobre él escribiré el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. En Cristo hay una sabiduría muy particular para edificar la iglesia. Cuando nosotros vemos las 7 cartas en Apocalipsis, vemos que Él se presenta de una manera muy particular. La presentación que Él hace para cada iglesia es diferente. ¿Por qué? Porque cada iglesia necesita algo diferente del Señor. Porque cada iglesia está viviendo un proceso diferente. Entonces, de acuerdo a la necesidad de la iglesia, Cristo se presenta. Si la iglesia anda honrando al Señor, Cristo se presenta sin reproche. Pero si la iglesia no está honrando al Señor, Cristo se presenta con reproche delante de ella. Y examine las 7 cartas de Apocalipsis y se va a dar cuenta que a 4 de ellas se le presenta al Señor con algún reproche. Incluso va a entrar en juicio con la propia iglesia. ¿Listo? Pero la iglesia de Filadelfia, la palabra Filadelfia significa amor fraternal entre hermanos. Filas Delfos. Amor fraternal entre hermanos. Eso es lo que significa Filadelfia, ¿cierto? Y aquí el Señor se presenta, versículo 7, el santo, el verdadero y el que tiene las llaves de David. ¿Por qué se le presenta a la iglesia en Filadelfia de esa manera? Bueno, esa palabra o ese adjetivo santo habla de la pureza moral del Señor. Completamente separado de todo lo pecaminoso, de toda la maldad, de todo lo que deshonra su nombre. Él es el santo. La palabra santo significa separado, apartado. ¿Listo? ¿Qué le está tratando de decir a la iglesia en Filadelfia? Iglesia, siga viviendo en la santidad que usted está viviendo. Sígalo haciendo. Siga viviendo con toda lejanía del pecado. Hermano, pero nosotros siempre vamos a ser pecadores, sí, por constitución, pero en la medida que un creyente va caminando con el Señor y va avanzando en su vida cristiana, cada vez la experiencia pecaminosa está más lejos de él. Va a pecar, pero cada día va a llorar más por ese pecado. Va a pecar, pero cada día va a aborrecer delante del Señor pecar en contra de Él. La vida en santidad aumenta en el cristiano. Y luego se presenta como el verdadero. ¿Qué hace referencia al verdadero? Aquel que no puede mentir. Porque Tito dice que Él es el Dios que no miente. Él no puede mentir por algo inherente a su ser. Él es verdadero, a sus atributos, Él es santo, Él no puede mentir, ¿cierto? Entonces, ¿qué trata de decirle? Lo que yo hablo es verdad. Las promesas que yo tengo para ustedes en la iglesia en Filadelfia son verdaderas. ¿Por qué? Porque la iglesia en Filadelfia estaba siendo perseguida y atribulada por los judaizantes. Como siempre, los judaizantes. El Señor le dice, tiene unas promesas para ella. Y se le presenta con una frase muy particular, el que tiene la llave de David. ¿Usted no ha pensado qué significa lo que el Señor trata de decir con ese que tiene la llave de David? Es una expresión tomada de Isaías 22:2, cuando habla de la llave de la casa de David que se encuentra en los hombros de Eliaquín, que era el administrador de la casa de David. Para lo que él cerrara, nadie podría abrirlo, y lo que él abriera, nadie podía cerrarlo. ¿Qué mostraba la figura de Isaías? Que Eliaquín se le dio la autoridad de la casa de David. Él tenía la autoridad de la casa de David. Esa misma figura la utiliza el Señor para decir que Jesús, el Cristo, es el descendiente de David,
Él es el que va a ocupar el trono mesiánico y Él es el que tiene la autoridad del reino de Dios. Autoridad que le dio a la iglesia. Se lo voy a poner así. ¿Usted recuerda qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro y a los apóstoles? A Pedro le dice que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves son para abrir. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, que ahora a través de la predicación se abre el reino de Dios para las personas. ¿Listo? Y aparte le está diciendo a la iglesia en Filadelfia, usted tiene poca fuerza. No era una iglesia muy fuerte, no era una iglesia muy grande, no tenía un músculo financiero altísimo, tenía poca fuerza. Y él le dice, no importa, yo le voy a abrir algunas puertas. Y esas puertas que yo le abro, nadie se las va a poder cerrar. Camine por ellas, camine por esas puertas, iglesia en Filadelfia. ¿Listo? Luego, en el versículo que leímos, el versículo 11, es donde nos vamos a centrar en el día de hoy. Esto es una predicación temática de un tema, las coronas. Y queremos llegar al versículo 8 y al versículo 10. Quiero que miren bien su Biblia, porque vamos a ver una de las características de los que van a ser galardonados. Quiero que vea a través de las escrituras características de los cristianos que cuando estemos delante del Señor van a ser galardonados. Y esta característica se halla en 3 versículos, 2 aquí y uno que ya vimos en 2 de Timoteo. Vamos a leerlo. Versículo 8. Dice: has guardado mi palabra. ¿Lo puede ver? Has guardado mi palabra. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. 2 Timoteo, rápido. 4 versículo 7, que ya lo vimos en la corona. 2 Timoteo 4, versículo 7. Cuando hablamos de la corona de justicia, dice: he guardado la fe. ¿Sí ven cómo termina el versículo? Bueno, una de las características de los que van a ser galardonados o recompensados en el tribunal de Cristo son los cristianos guardadores. ¿Guardadores de qué? ¿Sí lo ven? Bueno, entonces primero, has guardado mi palabra. Versículo 10, has guardado la palabra de mi paciencia. Y estas 2 palabras, has guardado, su forma verbal es en aoristo. ¿Qué significa eso? En el texto griego, significa una acción completamente consumada. O sea que sí guardaron su palabra. Eso es lo que está hablando Pablo, el apóstol Juan. ¿Listo? Y esa palabra guardado en el verso 8 y en el verso 10, la palabra griega tereo significa atesorar, significa custodiarlo y significa amarlo. Entonces la iglesia en Filadelfia tenía una fuerte oposición por los judaizantes. Y Filadelfia, querido hermano, escúchame bien. Filadelfia fue fiel en lealtad a la palabra del Señor. A pesar de las oposiciones, no alteró el mensaje de Cristo. No alteró la palabra del Señor. ¿Por qué lo decimos así? Porque estamos en un tiempo donde no queremos ofender a la gente y entonces disminuimos el mensaje del Evangelio para que no se ofendan.
Estamos en una generación de cristal. Lo toca y se parte. Entonces, no importa el tiempo en el que estemos, nosotros no podemos diluir el mensaje del Evangelio. Nosotros no podemos negociar el mensaje del Evangelio. Sigue siendo el mismo. Y la iglesia en Filadelfia tenía a los judaizantes rodeándolo por todo lado, y la iglesia se mantuvo fiel a la palabra del Señor. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Bueno, quiero leer la Biblia de las Américas. Es una Biblia muy conocida. Nosotros utilizamos más Reina Valera 60. Pero quiero leer la Biblia de las Américas. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. ¿Sí ve? ¿Vio la diferencia? Paciencia y perseverancia. Palabra griega para paciencia, hipomoné. Y la palabra más exacta para traducir no es paciencia, porque el sentido de paciencia que tenemos nosotros es diferente al paciencia de la Biblia. Ahí la palabra hipomoné está más correcta como la tradujo la Biblia textual. Perseverancia. Hipomoné. Quiere decir que es una persona hipopótamo, entre ríos. Hipomoné es una persona que soporta en la prueba, que es una persona que aguanta en la prueba, que está siendo probada y la persona sigue adelante. Sigue caminando en su peregrinaje celestial. Entonces no es solamente la palabra de mi paciencia, es la palabra de mi perseverancia, hermano. Entonces la iglesia en Filadelfia aguantaron perseverantemente bajo la prueba por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo enseña eso. ¿A qué enseña la palabra de Cristo? A vivir perseverante y pacientemente a pesar de todas las pruebas y dificultades. ¿Usted se imagina al Señor Jesucristo cuando lo golpearon la primera vez que lo cogieron los sirvientes del sumo sacerdote? ¿Usted se imagina al Señor Jesucristo hablando con el Padre y diciéndole, no, Señor, no, Padre, no, con esto no, esto está muy difícil, consígase otro porque es que la verdad yo no voy para eso, no. Renuncio, Señor, no, eso no. ¿Usted se imagina? Cuando lo estaban golpeando, cuando lo estaban azotando, y el Señor Jesucristo seguía adelante, hermanos. Eso es lo que enseña el Evangelio, el camino de la cruz. Listo. Ahora, mira Apocalipsis 1:9 y se va a dar cuenta que el apóstol caminaba en ese Evangelio, perseverante. ¿Usted recuerda lo que le pasó al apóstol Juan? Yo se los dije hace poco. Los patrísticos enseñan que Juan en el gobierno de Domiciano fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo. No se murió. Y por esa causa es que estaba en Pasmos. Y por eso él dice, 1:9, yo Juan, vuestro hermano y partícipe con vosotros en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesucristo. Me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Juan no estaba ya por malhechor, ni por chismoso, ni por mentiroso, ni por adúltero. Estaba por predicar el mensaje del Evangelio. Porque en ese tiempo predicar el mensaje del Evangelio llevaba a la muerte. Y va a llegar un momento en que las naciones va a hacer lo mismo. Van a sacar leyes, van a legislar leyes para prohibirnos hablar de Dios. Ya miren el mundo hoy. Échenle una ojeada al mundo y la plataforma se está colocando para eso. Pero hay algo que nos impulsa a la perseverancia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer muchos versículos. Segunda de Tesalonicenses 3:5. ¿Por qué leemos tantos versículos? Porque es más seguro para todos nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3,
versículo 5. Ya miro un momento, hermanos, que yo creo que es... Dice, voy a leerlo de la Biblia textual. ¿Por qué? Porque nuevamente aparece de la Biblia de las Américas. Porque nuevamente aparece esa palabra paciencia, pero es mejor traducirla como perseverancia. Dice, que el Señor escuche su Biblia. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor. ¿Y hacia qué más? O sea que es el mismo Dios que aparte de que nos va a dirigir nuestro corazón hacia el amor de Él, nos va a dirigir a algo más. Y la Biblia de las Américas dice, hacia la perseverancia de Cristo. Y esta preposición es muy importante para que entendamos esto. ¿Sabe a dónde nos va a dirigir el Padre? Hacia como Cristo perseveró, porque es la perseverancia de Él. ¿Estamos seguros de eso? Sí, porque el Espíritu Santo en nuestro interior nos va a fortalecer de una manera sobrenatural para que perseveremos como Cristo perseveró. Hacia la perseverancia de Cristo. Yo sé que a todos nosotros nos gustan son las bendiciones espirituales pero esa bendición no nos gusta, ¿cierto? Que nos dirija hacia la perseverancia de Cristo. Muy difícil, Señor. Pero le tengo una buena noticia. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo no puedo hacerlo. Ninguno de nosotros puede estar en la perseverancia de Cristo. Pero tenemos el Espíritu, el Paracletos, que nos va a dirigir hacia eso. ¿Listo? Y luego dice el apóstol Pablo, hablando en el mismo sentido de he guardado, segunda de Timoteo 4:7, he guardado la fe. Y luego reglón siguiente dice, me está guardada la corona de justicia. Entonces el apóstol Pablo, cuando habla de la fe aquí, está hablando del compendio doctrinal. Quiere decir que Pablo guardó la sana doctrina, predicó todo el consejo de Dios, jamás traicionó ninguna de las doctrinas vitales y fundamentales del Evangelio. Lo predicó todo con fidelidad. Entonces recuerde, una de las características de los galardonados, los que van a ser galardonados, son aquellos que guardan su palabra. ¿Qué es eso en la vida cristiana? Hermanos, mire, si hay un termómetro, escúcheme bien, si hay un termómetro que puede medir su vida cristiana, su espiritualidad cristiana a todos nosotros, ¿sabe cuál es? Vamos a leerlo. Juan 14:23. Juan 14:23. Juan 14, versículo 23. Dice, escucha su Biblia, no se deje engañar del hermano Yair. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Otra vez. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Un fuerte versículo para hablar de la Trinidad. ¿Usted ama a Dios? Amén. La evidencia palpable de que usted ama a Dios es que porque usted guarda su palabra. Esa es la evidencia de que usted ama al Señor. Porque delante de Dios no son palabritas. Eso cuando estamos enamorando a la novia. Pero delante del Señor es una realidad.
Aquellos que dicen que aman a Dios tienen que mostrarlo, se tiene que ver. ¿Y cómo se ve? Guardando su palabra. Aquella persona que vive y se esfuerza por guardar su palabra es aquella persona que verdaderamente tiene un amor genuino por el Señor. Una de las características de los que van a ser galardonados, aquellos que guardan su palabra, hermanos. Volvamos a Apocalipsis 3:11, que es nuestro texto base. Apocalipsis 3:11, Biblia textual: vengo pronto, retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y ya él había hablado de su pronta venida en el 2:16, en el 22:7, en el 22:12 y en el 22:20. Uno de los temas fundamentales del libro es la venida pronta del Señor Jesucristo. Y la venida de Cristo en Éfeso 2:5, a Pérgamo 2:16, en Efesios 2:10, en Apocalipsis 2:16, y a Sardis en Apocalipsis 3:13, ¿sabe qué planteaba la venida de Cristo para estas tres iglesias? Una amenaza. Léalo. Usted después va a ir a su casa y va a leer esas tres epístolas. Y se va a dar cuenta que la venida de Cristo era con un juicio para esas iglesias, hermano. Pero para Filadelfia no. Para Filadelfia no había amenaza en la venida de Cristo. Para Filadelfia había gozo y alegría que Cristo volviera, hermanos. Nosotros debemos ser una asamblea que se alegre por la venida del Señor y no tenga temor de ninguna manera. Usted puede leer después a Efesio, a Pérgamo y a Sardis. La venida de Cristo iba a venir con juicio. A Éfeso no le dice que cuando venga, ¿sabe qué iba a hacer? Si no se arrepentía, removería el candelero. A la otra le dice que iba a pelear con la palabra de su boca, hermano. O sea, los líderes de la iglesia tenían que haber tratado los asuntos pecaminosos, no lo hicieron. El Señor les dice, como ustedes no lo van a hacer, no lo hicieron, ahora yo lo puedo hacer. Terrible. Retén firme lo que tienes. Retén firme significa agarrar fuerte. Y está en imperativo, o sea que es un mandamiento. Y está en tiempo presente, o sea que parece ser que hay algo que la iglesia en Filadelfia tenía, hay algo que nosotros tenemos y debemos nosotros sostenerlo hasta que Él venga, porque está precedido de Él, vengo pronto. ¿Listo? Entonces, hermano, acá, cuando el Señor a la iglesia Tiatira le habló de retener, esa idea que quiere presentar el Señor es de aferrarse a algo de modo que nadie pueda arrebatárselo. Retén lo que tienes. Y esto es muy importante porque esta es la base del galardonamiento que va a recibir la iglesia en Filadelfia. Retén lo que tienes. Sujételo. Agarre aquello que posee. ¿Qué era lo que tenía la iglesia en Filadelfia? Que tenía que retener. Ha sido objeto de muchas interpretaciones. ¿Qué es lo que tenía la iglesia en Filadelfia que tenía que retener? Retén lo que tienes. Por el contexto de la epístola hay dos aspectos que la iglesia retenía y tenía que seguir reteniendo. Uno, su palabra, guardar su palabra. Es un aspecto que la iglesia retenía y tenía que seguir haciéndolo. Iba a ser galardonada por eso. Pero también, según el contexto de la carta, lo que la iglesia en Filadelfia tenía, retén lo que tienes, ¿sabe qué era? La lealtad y la fidelidad que tenía la iglesia de Filadelfia a Jesucristo. Hasta ese momento la iglesia se había manifestado como una de las más fieles y leales al Señor, hermanos. Y lo había conseguido en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones.
desde que fue fundada la iglesia en Filadelfia hasta ese momento que escribe el apóstol Juan, año 90, 95, que es la última revelación de Cristo para la iglesia, hasta ese momento la iglesia en Filadelfia tenía algo que había logrado conseguir durante los años. Naturalmente, cuando decimos logrado conseguir, es con la gracia de Dios, es con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué había hecho? Se reconocía como una iglesia que era fiel, que era leal a su Señor, hermano. Aparte de que guardaba y retenía la palabra del Señor, era una iglesia que era leal al Señor. Era fiel al Señor. Ella no iba a cambiar la fidelidad por las comodidades de esta vida, hermano. Nunca. Iba a seguir siendo fiel al Señor. Entonces, retener la fidelidad al Señor que aquella iglesia había mostrado es lo que el Señor le manda que retenga. Retén lo que tienes. ¿Para qué? Ese para qué es propósito, finalidad. ¿Para qué tenía que retener lo que tenía? Lea su Biblia. Para que ninguno tome tu corona. O sea que esta corona le podía ser quitada a los creyentes en Filadelfia. ¿Sí me entiendes? Entonces la razón por la que debe de retenerse aquello que se tiene es para que nadie quite tu corona, o sea, tu galardón, tu recompensa, porque no estamos hablando de la salvación eterna. Somos salvos en Cristo eternamente, punto final. Estamos hablando de el galardonamiento, estamos hablando de la recompensa que el Señor va a dar en ese día, ¿cierto? Entonces hay otros que pueden tomar la corona de un creyente, porque ya sabemos nosotros que esa es la figura de Estefanón, la corona, ¿cierto? Entonces un creyente puede perder la corona, la recompensa en la carrera de la fe, hermanos, porque deja de ser fiel y leal al Señor. ¿Y sabe qué sucede, hermanos? ¿Usted no ha visto casos? Que hay un cambio de dirección de un creyente y ahora en vez de ser fiel al Señor, es fiel al mundo. Y hay un ejemplo clásico de eso, ya lo hablamos. Demas me ha abandonado amando más este mundo presente. En la última carta que escribe Pablo, y Demas era un colaborador fiel en la obra del Señor. Siempre es mencionado en la obra apostólica. Y llegó un momento en que pasó algo en el corazón de Demas. No sabemos qué sucedió, cómo vio el mundo ahora. Y Pablo dice, me abandonó. Demas me dejó, amando más este mundo presente. Mire Pablo cómo habla de esa corona. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 14. Texto muy conocido para nosotros. 1 Corintios capítulo 3 versículo 14 y 15. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, galardón, corona, estefanos. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sí ve qué sucederá? La obra, cada uno será galardonado según su obra, y el que deje de ser fiel y leal y guardador de su palabra, va a perder la corona. Y esa palabra aquí donde dice, él sufrirá pérdida, esa palabra griega significa experimentará detrimento. ¿Dónde va a experimentar ese detrimento? ¿Dónde va a experimentar esa pérdida? En la bema, en el tribunal glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es ahí donde va a perder el galardón él.
¿Sí? Entonces, si un cristiano pierde la recompensa, va para otro, hermano. ¿No es lo que le dice? Retén lo que tienes para que ninguno otro tome tu corona. Entonces lo que estaba preparado para ese creyente, ahora se le adjudica a otro. ¿Estás seguro, hermano? Sí, porque lo dice el texto. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, no los voy a leer, pero se los voy a citar. De los que tenían una recompensa, de los que le estaban preparando algo y se lo adjudicaron a otro. La lista es muy larga, pero empiezo con el primero, Esaú. La primogenitura que incluía el reino de la doble porción y se le dio a Jacob. La perdió. Esto es un galardonamiento. Lo perdió. Judas el Iscariote tenía una posición privilegiada en el reino de los cielos, hermano. Era columna de la Nueva Jerusalén. ¿Y se la dieron a quién? A Matías. ¿Cierto que sí? Y hay muchos ejemplos más. Rubén ante Judá. Tú sabes que Rubén perdió la primogenitura porque se acostó con una de las concubinas de su papá. Se le dio a Judá. Saúl ante David. Perdió el reino. Semna lo perdió ante Eliaquín. Joab y Abiatar ante Benaía y Sadoc. Y la lista es larga. Y hay dos ejemplos muy prácticos para entender esto. Los talentos y las minas. Se los voy a leer rápidamente. Mateo 25, 28. Quitarle pues el talento y dalo al que tiene 10 minas. ¿Sí? Al que tiene 10 talentos. Y el de las minas, Lucas 19, 24. Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Señor, ya le has dado mucho, Señor, ¿cómo? ¿Por qué no se la da al que tiene menos? Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y así sucesivamente. Lo que se le iba a adjudicar a un creyente, se le puede quitar. Por ser infiel. Por no ser perseverante. Hermanos. Estamos hablando de recompensas y galardones, no estamos hablando de la salvación eterna. Quiero que eso quede claro desde el principio, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos un alto llamamiento espiritual de servir a nuestro Señor. Pero aquel que deja de velar, aquel que deja de perseverar, aquel que deja de ser fiel y leal al Señor, va a sufrir detrimento y pérdida en ese día, hermanos. Dios ha prometido una corona celestial para los guardadores de su palabra y para los que son fieles a su testimonio, hermanos. ¿Qué aspectos prácticos podemos ver de esto que estamos compartiendo, hermano? Muchos. La fe genuina se caracteriza porque es perseverante. La fe genuina se caracteriza porque es perseverante. Cuando nosotros visitamos las iglesias, vamos a alguna de las iglesias y nos alegra ver todavía los hermanos. 10, 20, 30 años, todavía están ahí, hermano. Nos da tristeza cuando vemos los que han tomado otro camino. ¿Somos perseverantes? ¿Estamos nosotros obrando conforme a la palabra? ¿O todavía como creyentes nosotros obramos de acuerdo a nuestros impulsos? La fe genuina, aparte de que es perseverante, ¿sabe qué más hace? La fe genuina guarda su palabra, hermanos. Guarda su palabra. Aprendemos de esto la necesidad de guardar su palabra.
¿Somos cristianos fieles al testimonio del Señor en palabra y verdad? ¿O mi fidelidad al Señor queda comprometida por mi entorno? ¿O usted es un cristiano de esos James Bond 007? Nadie sabe que es cristiano, hermano, ni en el trabajo, ni en el colegio, ni en la familia. Hay algunos cristianos que comprometen su vocación, su fidelidad al Señor. En la familia, en la universidad, en el trabajo, por mantener su entorno estable, compromete su integridad y fidelidad ante el Señor, hermanos. ¿Alteramos el contenido del mensaje del Evangelio para no ofender y estar bien con todo el mundo? ¿Anhelamos una corona? Amén. Seamos fieles juntos al Señor. Aleluya, aleluya, libertador, la muerte vencida está, Él nos ha hecho libres.